El último baile ya llegó. Los Guardianes de la Galaxia han vuelto una vez más para enfrentar su última amenaza. Pero, ¿qué tal está la historia? ¿Es el Alto Evolucionador el mejor villano de la trilogía? ¿Y fue este un final perfecto para los personajes? Bueno, es tiempo de que finalmente hablemos completamente con spoilers de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. En definitiva, la cinta es encorazonadora y muy sentimental, y creo realmente que eso es lo que logra que esta película sea muy bien recibida. En todos los aspectos trata de inducir a cada personaje en el camino que quiere seguir la historia, todo de una forma natural y orgánica. Cada personaje tiene su momento para brillar, aun cuando ninguno logra destacar más que el otro. En sí, la trama central se enfoca en Rocket y su historia con el Alto Evolucionador, que he de decir que ha sido un muy buen villano. La mayoría de la cinta se centra en cómo esa narrativa, y en específico Rocket, terminan siendo el motor para que cada acontecimiento ocurra dentro de la continuidad de la película. La crudeza con la que James Gunn se atrevió a contar esa historia es simplemente deslumbrante por el hecho de que no impone un límite y no tiene miedo en relatar las cosas por más desgarradoras que sean. Desde la manipulación del villano con Rocket, las muertes de sus amigos e incluso el trauma que eso generó para el personaje al cabo de escapar y desfigurar el rostro del evolucionador, es simplemente sorprendente, porque no ves una historia que se enfoque en el qué dirán o en las críticas que podrían caer sobre el manejo de estos temas. Ves una trama que se enfoca en presentar la verdad de lo que ocurre por más duro que pueda ser. Una cinta que es desgarradora en ese ámbito y que lleva todo el hilo de la historia para que al final tenga un desenlace muy suave y lindo, por decirlo de alguna manera. Además de que creo que a medida que avanza la cinta, los flashbacks nos muestran cada vez mejor esa importancia que tienen tales acontecimientos en la historia. Justifican todo aquello que ocurre en la película y es aún mejor el hecho de que se tomen su tiempo de contarlo, de que nos dejen en la intriga y que poco a poco nos relaten esa fuerte historia, en lugar de que lo enseñen de golpe y dejen que la película transcurra en línea recta. De esa manera encontramos a Rocket y su historia como ese factor en el que gira todo lo que ocurre en la película, aunque he de decir que a veces se siente un poco larga y lenta, pero a pesar de eso se nota que trata de contar todo de una forma muy completa para que entiendas todo. A raíz de esa trama central tenemos otros aspectos como la relación entre Peter y Gamora o el descubrimiento de los valores de cada personaje, que es de resaltar que la película tiene un increíble desarrollo de personajes. Todos y cada uno encuentran su momento de brillar y cautivar a la audiencia sentimentalmente, todos convirtiéndose en una familia que con defectos y errores logran explorar lo mejor de sí mismos y ayudar a los demás. Un mensaje que contrasta perfecto con el antagonista, ya que él siempre buscó la perfección y la forma de corregir los errores de cada persona, literalmente pensando que no debe ser como eres, sino como debería ser, sin imperfecciones ni fallas, por lo que los guardianes representan todo lo contrario, quienes a través de sus historias y sus actos demuestran sacar lo mejor de sí mismos a través de esas imperfecciones, encontrando su verdadero propósito, justamente el hecho por el cual nos cautivaron la primera vez. Un grupo de inadaptados completamente diferentes entre ellos que al interactuar fueron química pura. Entre otros aspectos, el final sí resultó ser lo que les dije de que los trailers nos engañaron y al final no murió nadie. Y realmente es entendible el por qué ocurre esto, así como es un tanto ilógico después de todo lo que se nos presentó. Realmente he de decir que la película presenta un sentimentalismo que te permite amar a cada personaje por el simple hecho de que piensas que por cualquier cosa terminará muriendo. Y en parte eso es lo que logra que esta película tenga tanto corazón, ya que logra que todos y cada uno de ellos tenga un valor significativo en cada parte de la película. Aunque por otro lado creo que el hecho de que ninguno muera dificultó el tema de aceptar que en realidad era la última aventura, ya que en sí no nos despedimos de los personajes sino que les ponemos una pausa a su camino en el UCM, y creo que ese punto se siente un poco insatisfactorio, ya que si bien el cierre de los personajes en la historia es bastante lindo con el camino que cada uno de ellos toma, la trama en pocos momentos te encamina a sentir esa amenaza como la última que van a enfrentar. Ellos simplemente acaban la cinta con una separación del equipo un tanto forzosa para que de una u otra forma digamos que sí es el final del equipo, cuando en realidad podremos verlos en el futuro del UCM. Eso es lo que a mi parecer hace que la película no tenga un desenlace tan memorable, porque no acaba su historia sino que le da un alto, y eso en parte se debe al cómo nos vendieron la película, que si bien el sentimiento se sintió porque ya sabíamos que esto iba a acabar, no es del todo grato saber que simplemente acabaron con el equipo porque James Gunn no regresaría, y es que se siente más que es el final de James Gunn con los Guardianes y Marvel en lugar de ser el final del equipo. Realmente es un 50-50, como bien muchos se alegrarán
del cómo acaba la cinta, hay otros que realmente sienten que fue un final un poco forzoso y cliché para terminar con los guardianes. Algo que también he de mencionar es que ese acontecimiento que desata el último acto de la película es un tanto mediocre en el cómo lo cuentan, ya que por un lado vemos que Peter y Groot ya encuentran la contraseña y por una confusión medio estúpida, Nebula, Drax y Mantis terminan en la nave cuando los otros se acaban de bajar de ella. Y digo que es estúpido porque perfectamente se pudieron hablar por el comunicador y así no confundirse, pero realmente se nota que debía ser de esa manera para que se diera la batalla final. Y ahí es donde vemos la conveniencia de guión de cada película, que si bien en este caso no se nota tanto, sí deja ver que algo debía desencadenar esa última parte de la película. Yo solo pienso que debía ser un poco más orgánico esa parte, porque el resto de la secuencialidad de la película es realmente bueno. El hilo de los sucesos está tan bien construido que te mantiene a la intriga en todo momento, además de que no es una película predecible, es una película en la que realmente no sabes qué esperar y el cómo manejan ese suspenso de lo que ocurrirá es muy emocionante. En definitiva, los pocos aspectos que esta cinta tiene de mal son compensados con la historia que relata, ya que está muy bien argumentada en sus bases. Nos presenta una trama sólida y muy desgarradora que conduce a los espectadores en un viaje sentimental muy satisfactorio, y aunque haya acontecimientos que generen que la película se sienta larga en ciertos momentos, es una entrega que termina de agradar en un 90% de lo que presenta. El otro aspecto vital que mantiene la calidad de la película, además de la trama, es justamente sus personajes, ya que todos y cada uno aparecen porque tienen que hacerlo, porque sea mínima o mucha, tienen una función dentro de la historia. Empezando con Rocket, que es el verdadero protagonista, él realmente es el personaje por el que se mueve la historia, y si bien en la mayoría de la cinta, él es importante por el cómo nos muestran su historia y los flashbacks para que tengamos en cuenta el significado de sus orígenes, entiendes el por qué no lo plantean como un personaje que esté consciente, sino por el que luchen los demás personajes para salvarlo, uno que sin duda alguna transmite cierta sensación de tristeza por su desgarrador origen. Y digamos que cuando él ya despierta y son factores más allá de un interruptor lo que lo hacen volver a la vida, sí pierde un tanto de relevancia debido a que deben enfocarse en dar un cierre a la película. Pero creo que esa falta de protagonismo en el final se compensa con todo ese desarrollo de personaje que nos mostró un Rocket muy diferente, un Rocket que ante nada piensa en sus amigos y que los ama como una familia, en lugar de ser el mapache gruñón que vimos en anteriores historias. Y realmente es que es poco lo que podemos hablar del personaje porque de lo contrario estaríamos aquí 2 horas. Es un personaje que ante nada es el motor de la película y el corazón de esta al mismo tiempo, un héroe que va más allá de una simple historia de enfrentar el pasado, un Rocket que en esta cinta nos dio algo más importante de lo que podíamos pensar. Hablando de los guardianes, en general todos tienen un mismo rol dentro de la historia, que es salvarle la vida a Rocket. Peter es más que nada ese líder que tiene una motivación adicional con Gamora. Nebula es esa otra líder menos amable que busca antes que nada salvarle la vida a su compañero, pero que sorprendentemente tiene un protagonismo más allá de eso, y que podríamos pensar que ocupa el rol que Gamora había tenido en las anteriores cintas. Mantis y Drax son los que complementan esas personalidades con actitudes chistosas y ciertos actos descabellados que logran un contraste muy bueno entre ellos. Groot, pues él es Groot, y así está perfecto como siempre. Realmente, a pesar de que tengan el mismo rol, no puedo decir que uno destaque más que el otro, ya que en sí la película se fija tanto en el tema de Rocket que logra que cada personaje tenga la misma importancia en la historia. Y si bien hay escenas donde uno destaca más que los demás, cada personaje tiene su momento para brillar y destacarse. En ese ámbito me remito nuevamente a que cada uno encuentra en sus defectos su mayor valor y virtud, de manera que Drax no debe ser un destructor sino un padre, Nebula no debe ser una mujer que putea a todo el mundo sino una líder a seguir, y Rocket no debe ser un monstruo sino un héroe que proteja la galaxia. De esa manera es que la trama encamina a cada personaje a que en el final encuentren su camino y su verdadero propósito, por lo que no podemos decir que haya un guardián que sea menos que otro, ya que todos son muy bien manejados por James Gunn al punto que tienen su desarrollo de personaje, sus motivaciones justificadas y su desenlace satisfactorio en la película. Siguiente a eso tenemos a Gamora, que bueno, con ella sí creo que la conveniencia de guión la afectó un poco. En general ella se nos presenta como una devastadora que debe ayudar a los guardianes más que nada por obligación, y en ese punto la película toma un rumbo con el personaje en el que ya sientes que ella no conecta para nada con el equipo. Y en específico la escena donde esto cambia y donde digo que es más que nada por conveniencia de guión es cuando Rocket es atacado en Counter Earth, ya que allí Gamora podría perfectamente huir y alejarse de todo, pero siento que ella salva a Rocket y continúa ayudando a los guardianes más que nada por una empatía forzada que el guión le establece al personaje en ese momento. Y si bien fue bastante interesante ver el regreso de Gamora en una nueva faceta, creo que faltó un poco más de naturalidad para que ella se desenvolviera dentro de la cinta, ya que como digo tratan de crear un conflicto entre el equipo y ella que al final ocasiona que los ayude de una manera más que nada forzosa, y aunque en ciertas partes realmente sientes que el personaje aporta a la cinta y se desarrolla muy bien junto al resto de guardianes, hizo falta más para que Gamora fuera de lo mejor en ella.
Por otro lado tenemos a personajes secundarios como Layla, Tibbs y Floor, animales experimentados por el alto evolucionador que se hacen amigos de Rocket. Y realmente he de decir que sorprendentemente estos tres personajes no fueron para nada un factor innecesario en la cinta. Son una motivación muy determinante en la historia de Rocket que lo impulsa a realizar ciertos actos. En general, el cómo ellos son introducidos en la película es al principio extraño, pero el propósito con el que interfieren es perfecto, ya que ellos representan esa familia y amor que Rocket tanto anhelaba, y por el cual su trauma es aún más perturbador de lo que pensábamos, ya que la muerte de ellos es lo que da una dimensión de que esta historia no está hecha para un público que no soporte este tipo de cosas. La función de estos tres es más que nada dar una visión de lo que es esa cruda realidad que tuvo que vivir Rocket y ser un impulso para él que al final lo convierten en esa etapa anterior en la que lo vimos desde la primera película. Y es que ellos apenas aparecen en los flashbacks y cuando Rocket va a morir, pero James Gunn construye a los personajes de tal manera que de inicio conectas con ellos, empatizas con ellos y cuando mueren lloras y dices, este puto loco enfermo no tiene límites. Y justamente hablando del loco enfermo, psicópata, neurótico, perturbado, maníaco, trastornado, hijo de puta del alto evolucionador, él realmente es el villano que esta película necesitaba. Es un personaje que contrasta de manera perfecta con lo que habíamos visto anteriormente. Eran villanos que buscaban conquistar o controlar el universo, pero este en cambio tiene un propósito muy diferente de perfeccionarlo y de corregir los defectos de este. Si bien ese concepto es subjetivo, el alto evolucionador es un perfecto adversario para los guardianes. Su conexión con Rocket es lo que lo impulsa a realizar sus actos del presente y esa conexión que en los flashbacks nos enseñan es lo que lo vuelve el villano más adecuado para el argumento que la cinta desarrolla. Si bien sí me decepcionó un poco el hecho de que simplemente lo presentaron y no sepamos su origen o sus motivos para convertirse en este ser con obsesión de la perfección, la actitud y la construcción del personaje son los factores que lograron que este villano no fuera una simple amenaza. Y aunque el pretexto de su enfrentamiento sea nada más por Rocket, la película establece ciertos parámetros para que de una u otra forma entiendas que él es el único y verdadero antagonista a enfrentar. Junto a él tenemos a Adam Warlock y a Yisha, que a ver, estos sí es que en la cinta son innecesarios más o menos. Por un lado, a Yisha no tiene mayor rol que impulsar a Adam en el momento de su muerte, y de establecer la conexión con el alto evolucionador, ya que al final la teoría de que los soberanos eran una creación suya terminó siendo cierta. En ese caso, Adam es quien al principio se muestra imponente y poderoso, porque realmente en esa escena de batalla con los guardianes, tú como que dices, él va a ser difícil de vencer. Pero luego cuando la película avanza, Adam desaparece poco a poco y cuando aparece no es que deslumbre tanto. Hay pocas escenas donde realmente podemos decir que fuera importante, y creo que su mayor problema se debe al comportamiento que tiene, ya que como dije en la opinión sin spoilers, estamos acostumbrados a un Adam Warlock que fuera imponente, serio y poderoso. En este caso nos mostraron lo imponente y poderoso en una sola escena, y lo limitaron a ser un inmaduro que lanza rayos de energía y vuela. Además que el propósito de este personaje no es que esté muy bien definido, ya que al principio se nota que quiere atrapar a Rocket y acabar con los guardianes, pero posteriormente cuando su madre muere no se sabe si quiere vengarla, huir o seguir en su plan de pelear con los héroes, al punto en que en el final forzadamente terminan aliándolo con los guardianes, que si bien era muy esperado y un tanto obvio, terminó siendo poco natural por el cómo actúa en la cinta y lo poco que se le desarrolla, pero con las escenas post créditos ya se nos da indicios de cómo avanzará el personaje. Finalmente tenemos personajes como Kraglin y Cosmo, que he de decir que esperaba más de ellos porque se nos enseñaban como nuevos miembros de los guardianes, y al final aparecen en el inicio y el final de la película, y realmente el valor de sus apariciones incide en el cómo actúan entre ellos. Eso de que Kraglin le dice que es una perra mala y ese chiste dura hasta el final es lo que nos permite tener una mediana aparición de ellos dos, y digamos que en el desenlace son importantes por el cómo Kraglin finalmente logra controlar la flecha de Yondu, que es una escena muy emocionante por la aparición de este, y el papel de Cosmo con su telequinesis para nivelar la nave. Más allá de eso podemos decir que son personajes con apariciones especiales que nos hacen reír, pero que realmente no ofrecen nada más que eso. De resto puedo decir que los cameos de los actores de Suicide Squad como Jennifer Holland, Daniela Melchor o Nathan Fillion estuvieron bien, así como el rol de otros personajes de menos impacto como los ayudantes del alto evolucionador. En otros aspectos, he de decir que la comedia está muy bien manejada, pero más allá de eso también voy a resaltar el drama y la crudeza con la que Gunn maneja a los personajes y a la historia. Si bien el director utilizaba la comedia más que otra cosa, en esta cinta la complementa con otras situaciones que logran que al relatar la narrativa se sienta muy nivelado. Cuando debe ser chistoso, eres chistoso, y cuando debe ser serio, eres serio. Cuando debe ser triste, eres triste, y cuando debe ser emocional y sentimental, lo eres. Eso ya da una dimensión del cómo Gunn no solo es capaz de contar una historia con comedia,
historia, sino con otros factores narrativos. Así que los que dicen que Superman Legacy no puede ser tan buena porque él la hizo, yo no estaría nada seguro. Además de eso, el CGI de esta película mejora mucho en comparación a las últimas cintas de Marvel. Es una película que construye los escenarios para adentrarte a la historia de lleno y que no explota los efectos especiales. A diferencia de Quantumania, los escenarios se sienten naturales y reales en lugar de un montón de pantallas en las que sientes que las cosas están ahí simplemente hechas por computadora. Cada diseño de personaje está muy bien hecho. Los trajes de los guardianes, el diseño de Warlock y del alto evolucionador están hechos realmente con calidad. Si bien ya es común verlo, creo que no falla el tema de las naves o planetas que vemos en la cinta, porque el ambiente que esto transmite hace que la película tenga una atmósfera diferente. Y otro aspecto a resaltar es algo ya mencionado, que es la secuencialidad de la película, ya que como dije, cada suceso, o por lo menos la mayoría de ellos, ocurren no porque deban pasar, sino porque los anteriores acontecimientos desencadenan que esto termine pasando. Eso habla muy bien de cómo la película no se tomó a la ligera, sino que realmente buscaron cerrar la trilogía de la mejor manera posible. En conclusión, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es una película con corazón y amor. Es una cinta que es sentimental y emocional, que se enfoca en contar una historia realmente interesante, donde cada personaje está porque debe estar. Es una cinta que se toma el tiempo de relatar todo aquello que presenta, que nos muestra a los personajes tal y como son y que les da un propósito y un valor realmente significativo para que se desenvuelvan dentro de la historia. Tiene un villano que conecta con el protagonista de una forma muy profunda y desgarradora, que lo convierten en una perfecta contraparte para los héroes, y la historia posiciona a un personaje que es importante incluso sin estar consciente como el motor de la película en el que giran todos los sucesos que ocurren. Es una película muy bien hecha en aspectos estéticos y narrativos, que realmente se nota que fue hecha con cariño para acabar con esta trilogía, y si bien ya sabemos que la puerta está totalmente abierta para el regreso de los guardianes y este no es el final, creo que ha sido una culminación muy digna para estos héroes. Así que si quieres ver una película con una muy buena historia, que se tome en serio a cada personaje y que además sea triste, conmovedora y sentimental, no dudes en ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Pero esperen que esto no acaba aquí. Por ahora estate al pendiente del canal, donde próximamente abordaremos lo que se viene para el equipo de los guardianes gracias a las escenas postcréditos de la cinta. Si te ha gustado, no se te olvide dejar un like y suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de ningún video. Asimismo, no se te olvide dejar tu opinión de esta película en los comentarios. Y si quieres ver más contenido de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, dale click a todos los videos que puedes ver de ella en el canal ya mismo. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.